puede tomar su asiento. Es hermosa su presencia. Es hermoso poder estar en su casa, bendecir su nombre. Y hoy estamos bendecidos de poder estar compartiendo su palabra en un día especial. Estamos a día de poder disfrutar nuestro congreso. ¿Cuántos se están preparando para el congreso Emerge? ¿Cuántos dicen amén? Pero yo creo que ya Dios ya tiene todo preparado para poder seguir ministrando nuestra vida, para poder impactarlo. Por eso no descuide ninguna reunión, porque en cada reunión Dios se puede aparecer y poder ministrar nuestra vida con una palabra, digo mío, con una palabra. Por eso la intención del Padre en este día es enviar su palabra para que la palabra comience a buscar que somos nosotros su destino, para que se pueda comenzar a producir, con lo cual Él comenzó a soltar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso decirle al que tiene a tu lado, hay una palabra que te anda buscando. No, vamos, cordial, que tiene a tu lado, hay una palabra que te anda buscando. Esa palabra viene con aceleramiento. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te encontres con esa palabra, las cosas van a comenzar a ser diferentes en tu casa, en tu familia, porque cuando nos encontramos con su palabra, no importa en el estado que podamos estar, lo importante es que esa palabra tiene la capacidad, digamos, tiene la capacidad de poder germinar, de poder producir, pero también de poder comer, disfrutar de esas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso diga conmigo, hay una palabra que me está buscando. ¿Cuántos lo creen? Por eso no te distraigas, no tengas ahí, no te desenfoques, porque hay una palabra que te está buscando y yo quiero que Dios pueda enviar esa palabra sobre mi vida, porque acá estoy, Señor, para poder tomarla, para poder recibirla, Señor, porque cuando la palabra viene a nuestra vida nos hace entender de que estamos completamente pensando diferente a lo que Dios está pensando. Por eso Dios deja establecido por medio del profeta Isaías, capítulo 55 y versículo 10, y él comienza a poder mostrar las intenciones con las cuales Él está hablando en este tiempo. Por eso yo creo que hoy comienza nuestro congreso. Dígame, hoy comienza nuestro congreso. Hoy comienza nuestro día de bendición del Padre. Está acelerado de poder ministrar nuestra vida con una palabra poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Si es que todo lo que venimos trabajando, venimos ahí esperando a que Dios comience a obrar, es porque estamos anhelando que esa palabra se pueda soltar, sabiendo que los ministros que vienen, la palabra que Dios ha puesto en su corazón, va a impactar nuestra vida, va a impactar nuestro ministerio. Y yo creo que esta casa no será la misma. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios está usando a sus vasos para poder ministrar nuestra vida. Pero dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 10, ¿lo tiene? Antes de poder leerlo, algo que quiero compartirles, que el profeta Isaías era un hombre que fue escogido por el Señor para poder profetizar. Dime, para poder profetizar. Ahora, las palabras que Isaías tenía que profetizar no era para su tiempo, sino que era para los tiempos que iban a venir más adelante. Isaías se levanta y comienza a profetizar y a decir, va a haber una mujer que se va a levantar. Esta mujer es virgen y va a dar a luz un hijo, que este hijo será llamado Emanuel, y comienza a profetizar lo que va a acontecer más adelante. Para muchos en ese tiempo Isaías estaba enloquecido, estaba loco, porque lo que estaba profetizando no se estaba viendo en ese tiempo, pero Isaías sabe lo que estaba hablando de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo creo que en este tiempo todas esas profecías que Isaías soltó es para nosotros. Dios mío, es para nosotros. Es para que se pueda cumplir sobre nuestra vida en estos días. ¿Cuántos dicen amén? Y el profeta Isaías comienza a decir y comienza a hablar de parte del Señor y dice, porque como desciende de los cielos, dígame, de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. ¿Qué hace? Riega la tierra. Dice, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra. ¿Cuántos dicen amén? Y pan al que come. Y dice el profeta, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Cuántos dicen amén? Y será prosperada en aquellos, ¿para qué? La envíe. Dios mío, Dios envió una palabra. Vamos, diga amigo, para aquellos que son enviados a la palabra va a comenzar a ver una producción, van a comenzar a cosechar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor comienza a hablar, así como la lluvia desciende, golpea la tierra y comienza a generar un cambio sobre la tierra, así como hoy podemos ver que comienza a llover y hay tiempo donde la tierra se seca y no se puede ver el fruto, pero cuando la lluvia comienza a descender, algo comienza a acontecer. Capaz que usted no se da cuenta, pero cada vez que llueve es porque Dios está mandando una respuesta. Dime una respuesta. Por eso dice que la lluvia y la nieve, Dios compara que su palabra es de tal manera, así como la palabra viene, digamos, la palabra viene, pero viene de los cielos, digamos, viene de los cielos.
Por eso el profeta comienza a decir, así como la lluvia viene de los cielos, así va a venir la palabra. ¿Cuánto lo creen? Dios mío, viene mi respuesta. ¿Cuántos están buscando respuesta del Señor? Vamos, ¿cuántos están buscando respuesta del Señor? Diego mío, llegó mi respuesta. Vamos, Jesús es la respuesta que estamos necesitando para nuestra necesidad. Por eso Jesús fue enviado para que llegue a nuestra vida y comience a producir en lo que el Señor había predestinado para nuestra vida en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Por eso Dios está acelerado, y si algo que hoy estaba meditando, estaba buscando en la palabra y no entendía lo que Dios quería hablar, estaba orando, veníamos orando, intercediendo, siempre estamos orando por la casa, siempre estamos buscando en la palabra, pero hay tiempo donde tenemos que estar alineados para poder entender lo que Dios está queriendo que podamos hablar. ¿Cuánto dicen amén? Porque el Señor sabe que hay un pueblo demandante y que acá hay gente que sabe arrebatar la palabra, que no va a venir a un culto así nomás, sino que sabe de que de una manera u otra Dios le va a hablar. Y por eso Dios comienza a inquietar, ¿no?, a su ministro para que la palabra pueda llegar sobre nuestra vida y no podamos volver a nuestra casa de la misma manera que llegamos. Por eso, Diego amigo, voy a salir diferente. Si viniste triste, va a salir diferente. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que estaba necesitando era una palabra. ¿Cuántos lo creen? Por eso digo, amigo, necesito una palabra. Necesito una palabra para mi cuerpo, necesito una palabra para mi matrimonio. Necesito que esa palabra que Dios envió de los cielos pueda llegar a mi vida, porque muchas veces muchos se encuentran secos, se encuentran como la tierra esperando que la lluvia pueda descender para que pueda haber algo que comience a producir. Pero yo creo que esa palabra está produciendo dentro de nosotros cada vez que la comenzamos a tomar y a recibirla. ¿Cuánto lo creen? Pero eso, Dios mío, quiero una palabra. Quiero que vaya conmigo el libro de Mateo capítulo 8. Y mientras estaba ahí en mi trabajo, si algo que he aprendido es que hay momentos donde el Padre comienza a ministrarme en el trabajo y de repente, de la nada, hoy el Señor me comenzó a hablar a la tarde y comencé a escribir. No estaba leyendo ninguna palabra, pero me trajo a memoria una palabra, y mientras estaba meditando la palabra, Dios me iba hablando, iba escribiendo, iba anotando, y comencé a sentir algo fuerte dentro de mi corazón, sobre todo mi cuerpo. Digo, Señor, lo que hoy estoy sintiendo en esta hora, quiero que se sienta en esta noche, que se pueda impartir, que la gente pueda recibir lo que yo estoy recibiendo, porque esa palabra que estaba recibiendo sentía como un río dentro mío, que algo estaba generando y se estaba haciendo todo cansancio. Digo, Señor, está viniendo tu palabra y está renovando nuestra vida. Por eso no va a haber lugar para el cansancio en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, Dios mío, quiero la palabra. Dice el libro de Mateo capítulo 8, dice, cuando descendió Jesús del monte. ¿Dónde había descendido Jesús? Digo, de estar conectado con el Padre. Dice, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Dios mío, Dios me quiere limpiar. Vamos, Dios mío, Dios me quiere limpiar. Pero si algo que me impacta es que Jesús estaba ¿en dónde? En el monte. Entonces, cada vez que Jesús iba al monte a orar, Él se iba llenando de la presencia del Señor, se iba llenando de la palabra. Entonces, cada vez que Él descendía, buscaba a alguien para poder ministrar una palabra, buscaba a alguien para poder impactarlo, para que lo que Él estaba recibiendo, estando conectado con el Señor, comience a provocar cambio. Por eso yo creo que lo que Dios está haciendo cada vez que nos conectamos con Él, es que la palabra pueda venir sobre nosotros y comience a producir cambio. ¿Cuántos lo creen? Dios mío, Dios quiere comenzar a producir algo dentro nuestro. Y la Biblia dice que mientras Jesús, cada vez que oraba al Padre, descendía, había mucha gente que lo seguía, había multitudes que lo seguía, pero Él sabía poder canalizar a la gente que estaba demandando una palabra, a la gente que estaba anhelando un cambio para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo creo que acá hay gente que ha venido a buscar una palabra de parte del Señor. Y mientras hoy estaba ahí orando al Señor, el Señor me trae una palabra y me hace recordar la historia del centurión. ¿Cuántos se acuerdan? Y dice que cuando Jesús estaba ahí rodeando de mucha gente, vino un centurión rogándole a Jesús que tenía un criado que estaba enfermo. ¿Cómo estaba? Digo, estaba enfermo. Estaba a punto de morirse. Entonces le comienza a decir, Señor, solamente di que la palabra, digo, me di la palabra. El centurión estaba desatando una palabra hacia su favor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra, aunque hoy no la podamos ver, la tenemos que creer. Por eso cada vez que estamos hablando, usted no tiene que ver la palabra, usted la tiene que creer, porque las palabras que se están soltando tienen que producir fe en su interior para poder ver un milagro en su casa. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora la Biblia dice que este centurión se presenta delante de Jesús y le comienza a rogar y le comienza a decir: Señor, tengo a alguien que está postrado en mi casa, que está enfermo. La verdad que yo lo amo, yo lo quiero, pero necesito que vos puedas soltar una palabra. Y dice la historia que Jesús quiso acceder a su casa, pero el centurión le dijo que no fuera. Entonces dijo: solamente di la palabra, porque sabía que algo iba a cambiar sobre su casa. Y mientras venía esa palabra, entendía que muchas veces en nuestra casa hay situaciones que nos están atormentando. En nuestra casa hay gente que se encuentra enferma. En nuestra casa hay gente que está padeciendo, que está teniendo un problema. Y hoy encontré la solución para que esos problemas se puedan ir. ¿Cuánto lo quieren? Es su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Por eso hoy, estando acá, la palabra está tan acelerada que mientras usted está acá, la palabra puede llegar a su casa y puede hacer un milagro extraordinario. ¿Cuánto dicen amén? Dice que este centurión le dijo: solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Y dice que Jesús se comienza a impactar de esa fe. Le dijo: bueno, conforme lo que creíste, ha sido. Y dice que cuando él llegó a la casa, su criado, ¿cómo estaba? Digamos, estaba sano. Por eso le decía, la palabra está acelerada. No dice a cuánto estaba de su casa, pero dice que cuando llegó, ya la palabra había producido lo que él había anhelado en su corazón. Y el Señor me decía: dile a mi gente que mi palabra está acelerada, que cuando ellos lleguen ya el milagro va a estar hecho, que cuando ellos lleguen a su casa ya la palabra ha sido soltada hacia su favor, y todo lo que estaba atormentando en su casa, todo espíritu inmundo que estaba atormentando por causa de mi palabra, hoy se liberan los hogares, hoy se libera la familia, hoy mi palabra comienza a producir lo que estoy necesitando. ¿Cuánto dicen amén? Dice que el centurión llegó a su casa y se impactó porque su criado, que estaba a punto de morir, estaba sano, porque había llegado la palabra a su casa. Por eso digo, mío, la palabra está acelerada y me está buscando para que se pueda producir un milagro. ¿Cuánto dicen amén? Digo, mío, la palabra me está buscando. Vamos, la palabra me está buscando para que se pueda cumplir su propósito sobre mi vida. El Señor hablaba por medio del profeta Isaías y decía: así es mi palabra, así como llueve y comienza a producir, así es mi palabra que se acelera, que está buscando aquello que yo le envié. Yo ya marqué a diferentes personas, marqué a gente para que esa palabra pueda llegar y comience a producir y comience a tomar de las bendiciones que yo tengo preparadas para ellos. ¿Cuánto dicen amén? El problema es que muchas veces el infierno se quiere interponer para que la palabra nos llegue y no la podamos disfrutar, pero si algo que podamos entender es que dependemos de todo lo que dice el cielo. ¿Cuánto dicen amén? No dependemos de lo que habla nuestro patrón, no dependemos de lo que habla el gobierno, dependemos de lo que el Señor está hablando. Y hoy vengo a decirle que el Señor está hablando que hay bendición sobre tu casa, que hay una cosecha que está a punto de poder tomarla, de que está a punto de poder experimentar un milagro extraordinario sobre tu vida. Yo creo que acá hay gente que no me está creyendo hoy. Y el centurión se encontró con ese milagro. Decirle que tenés, prepárate para encontrarte con tu milagro. Prepárate porque por causa de que llegaste con esa intención, que el Señor me decía eso. Hay mucha gente que hoy va a llegar como ese centurión pidiendo una palabra, pidiendo una respuesta, pidiendo de que yo pueda hacer algo y decirle que el Señor me decía: dile que así como yo hice con el siervo del centurión, aceleradamente, que mientras estaba el centurión con Jesús, yo ya estaba sanando, yo ya estaba soltando el milagro. ¿Cuánto lo creen? Así que aquellos que saben creerle al Señor, ya en este momento Dios está produciendo por medio de su palabra milagros sobre los cuerpos, milagros sobre la familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en su palabra hay poder. Su palabra genera que se cambien los pensamientos, pero solamente para los que lo creen. ¿Cuánto creen hoy? Y quiero que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 5. Como les decía, mientras estaba en el trabajo, Dios me trajo esta palabra y comencé a escribir. Y comencé a entender lo que Dios está haciendo. Y el Señor me decía: yo estoy buscando gente, mi palabra está buscando gente para que se pueda activar, y aquella gente que se encuentra vacía van a comenzar a experimentar un milagro extraordinario. Aquellos que se encuentran limitados, aquellos que no están pasando un buen tiempo, cuando se conectan con mi palabra comienza a haber milagros extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta historia Jesús se encuentra con una persona que no estaba pasando un buen momento, no estaba pasando una buena situación, pero Jesús estaba buscando a alguien que pudiera recibir su palabra para que se pueda producir el milagro que Él tiene preparado para aquellos que le creen. ¿Cuántos dicen amén?
Y dice la Biblia en el capítulo 5 de Lucas, ¿lo tiene? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? ¿Para qué estaba la gente? ¿Para qué vino usted hoy? Digo mío, para oír la palabra. Aquellos que vienen con la actitud correcta de poder oír la palabra son aquellos que van a ver el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que vienen a buscar una hermanita, a ver a un hermano, no, aquellos no van a encontrar nada. Pero aquellos que vienen con la intención de oír la palabra, de seguro que su matrimonio va a ser restaurado. De seguro de que los negocios que no salían se van a comenzar a activar a favor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que no vienen por otra cosa que si no es por su palabra, son aquellos que van a experimentar un milagro extraordinario en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y dice que Jesús comenzó a ver, dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, dice, y habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y dice, y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco. Y sentándose estaba, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Digo mío, comenzó a ver. Ahora, yo cuando me venía esta palabra comencé a imaginar ver que Jesús estaba entre medio de la multitud, Él estaba enseñando, la gente estaba queriendo oír la palabra, pero el Señor sabía de que había alguien que estaba a punto de poder tomar esa palabra y poder experimentar un milagro extraordinario. Y mientras Jesús estaba predicando, estaba enseñando, Él comenzó a ver y de repente comenzó a ver a lo lejos dos barcas que no solamente vio la barca, sino los que estaban en la barca que habían descendido. Yo creo que Jesús vio lo que había en el corazón de esas personas. Y cuando Él comenzó a ver lo que había en el corazón de estas personas, Jesús comenzó a movilizarse y se metió, digamos, se metió. Dice que Él se mandó en la barca y le comenzó a rogar, vamos a apartarnos un poquito. Por eso Dios mío, Dios es sabio. Primero le dijo a Pedro, vamos a apartarnos un poquito. Bueno, dale, hasta la orilla. Porque ellos ya venían cansados. Lo que Simón no sabía, lo que Dios tenía preparado para él, que había una palabra, Dios me había una palabra. Por eso Dios prepara nuestra vida para llevarnos a un tiempo extraordinario. Todos conocemos esta historia. Y no es que Jesús le dijo de una tirada boga mar adentro, sino que le dijo vamos a apartarnos un poquito de la tierra porque ya Jesús había planeado un milagro. Ya Jesús tenía una palabra, tenía una palabra. Pero estaba buscando a alguien ahí que la pudiera tomar para accionar, accionar. Es que había multitudes que estaban oyendo la palabra, pero Jesús sabía que ninguno de ellos iba a accionar. Entonces podemos estar acá oyendo la palabra, pero no todos estamos dispuestos a accionar en fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquellos que también tienen la fe tienen que comenzar a activarla porque si no está como muerta. Entonces podemos venir como esta multitud, podemos estar peleándonos para oír la palabra. Pero Jesús está buscando no solamente gente que pueda oír la palabra, sino que gente que pueda poner por obra la palabra que está por soltar Él sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? La gente se agolpaba, pero Jesús no marcó ninguna de ellas, sino que marcó a una de esas dos barcas y se metió justo en la de Simón, porque ya Dios tenía planes, ya Dios había hablado de que Simón iba a ser grande, Dios me iba a ser grande. Por eso Dios ya habló sobre tu vida que vas a ser grande en el reino, que ya Dios marcó tu vida para hacer cosas extraordinarias. En ese encuentro Pedro era un simple pescador, pero a partir de ese encuentro todas las cosas iban a comenzar a cambiar. Ya no iba a ser un pescador, sino que ahora iba a ser un pescador de hombre, alguien que iba a establecer el reino del Señor. Por eso necesitamos que la palabra pueda venir sobre nuestra vida, para que se pueda producir los cambios que Dios está queriendo sobre nosotros. ¿Cuántos quieren cambios? Deje que la palabra lo impacte. Dice que cuando él comenzó a ver la barca y la vio que estaba ahí a la orilla, ya los pescadores habían descendido, ya estaban lavando sus redes, habían terminado su trabajo. Pero dice en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba de la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y dice, versículo 5, respondió Simón, le dijo, maestro, ¿qué le dijo? Toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué le dijo? Dijimos, no había nada. Dijimos, toda la noche. La palabra noche tiene que ver también con tinieblas. La Biblia dice en Génesis que cuando dice que estaba el día, estaba la noche, dice que Dios separó la noche del día y a la noche la llamó tiniebla.
Entonces en esta traducción lo que Pedro estaba diciendo, toda la noche hemos trabajado, así estaba en tiniebla, no pudo producir lo que él estaba anhelando. Él ya había salido a cumplir su función, él había salido a trabajar, él tenía ese oficio de pescador, él fue a buscar, fue a buscar peces, pero no encontró nada, no encontró nada. Pero eso me impacta porque aquellos que se encuentran con la palabra, lo que uno andaba buscando y no lo encontraba, cuando uno tiene la palabra, lo que uno andaba buscando, eso te va a comenzar a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Prepárate porque te van a venir a buscar esas bendiciones, te van a venir a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no había pescado nada, había trabajado toda la noche, pero Jesús tenía una palabra, tenía una palabra. Y Jesús le dijo a Simón, Simón, vamos a apartarnos un poquito. Es que Dios necesita poder apartarte de lo natural para que los milagros se puedan activar sobre nuestra vida. Dice que le dijo, apartate un poco de la tierra. Y cuando se comenzó a apartar, siguió enseñando. Jesús estaba preparando el ambiente para que Pedro pudiera recibir la palabra. Por eso Dios nos viene preparando para poder recibir la palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Pero no estamos muchas veces preparados para lo que Dios tiene, porque lo que Dios tiene para con nosotros es grande. Dígame, es grande. Diga conmigo, es grande lo que Dios tiene para tu vida. Por eso Dios tiene que preparar nuestra vida, tiene que preparar nuestros lomos, porque vamos a tener que hacer fuerza para poder recibir lo grande que Dios tiene para con nosotros, porque la cosecha que Dios tiene preparada para nuestra vida no es pequeña, es grande. Yo vengo a decirle en esta noche que la cosecha que Dios está soltando en este tiempo no es poca, sino que es grande. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesús tenía preparado algo grande para Simón. Y dice que el Señor le dijo, vamos a tirar la red. Tira la red para poder pescar. Y dice, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré en tu red. ¿En qué? Dime, en tu palabra. Por eso la palabra tiene poder. Lo que hoy va a acontecer no es por lo que nosotros podamos decir, sino porque ya lo que Dios dejó establecido. Hay una palabra que te anda buscando para que esa palabra comience a producir en tu trabajo, en tu familia, en tu negocio, comience a activarse lo sobrenatural. Simón Pedro le dijo, Señor, está bien, yo he trabajado toda la noche, pero en tu palabra, dime tu palabra. Es que él estaba cansado, pero su palabra ya estaba produciendo fe. Su palabra estaba renovando su fuerza para nuevamente intentarlo. Es que mucha gente comienza a fracasar porque no tiene la palabra, pero cuando la palabra viene sobre nuestra vida, uno lo comienza a intentar nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Si el matrimonio no te estuvo funcionando es porque no estaba la palabra, pero cuando la palabra viene, uno lo vuelve a intentar nuevamente y dice, ahora yo tengo la palabra, voy a volver a intentarlo, porque en la palabra Dios me dice que Dios restaura todas las cosas, que no, el hombre no puede separar lo que Dios unió. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pedro estaba diciendo, lo voy a intentar de nuevo, porque ahora está tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a intentar de nuevo? Y dice, en tu palabra voy a echar la red. Y le dice versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué comenzaron a cosechar? Gran cantidad, digamos, gran cantidad. Él fue a buscar peces, pero no pudo encontrar. Pero la palabra, dígame, la palabra comenzó a producir lo que antes no estaba. ¿Cuántos dicen amén? Ahora él fue en búsqueda de esos peces. Y él estuvo toda la noche y no pudo encontrar nada. Pero cuando Jesús comenzó a subir en la barca, ahora los peces los andaba buscando a Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso decirle que tiene a tu lado lo que vos andabas buscando y no lo podías encontrar. Ahora esas bendiciones te van a andar buscando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios dejó establecido que aquellos que son obedientes, las bendiciones nos van a comenzar a seguir. Es que la cosecha que está por venir es por causa de poder tomar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Pedro toda la noche estuvo trabajando, buscando diferentes maneras, estrategias de poder cazar, aunque sea un simple pez, pero nada pudo acontecer. Pero cuando la palabra se soltó, los peces ahora comenzaron a ir donde estaba la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es que aquellos que tienen la palabra, las bendiciones van a comenzar a buscarte. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que comenzaron a cosechar, a agarrar una gran cantidad de peces, que se rompía la red. Digamos, se rompía la red. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarse. Y vinieron. Dice, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Ahora, cuando Pedro comenzó a ver la abundancia, cuando Pedro comenzó a ver que la palabra comenzó a producir en su barca, él comenzó a hacer señas a aquellos que también eran pescadores. Dime, eran pescadores, pero no tenían nada. Pero Pedro ahora lo estaba llamando, dime, lo estaba llamando. Porque había algo diferente ahora en la barca de Pedro. Las dos barcas eran los mismos oficiales, sabían pescar. Pero había una diferencia, que ahora había una palabra en la barca de Pedro y esa palabra comenzó a producir. Por eso él comenzó a llamar, porque va a ser tanto lo que Dios va a hacer, que va a tener que comenzar a buscar a alguien para poder bendecir. Va a tener que buscar a alguien para poder compartirle lo que Dios está haciendo sobre su vida. ¿Cuánto dicen amén? Me impacta que cuando Pedro comenzó a conectarse con Jesús, su barca estaba vacía, pero ahora estaba llena. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso no importa cómo llegaste hoy, lo importante es que si la palabra se activa sobre su vida, multiplicación comienza a venir. ¿Cuánto dicen amén? Por eso diga conmigo, hay una palabra que me está buscando. No, diga conmigo, hay una palabra que me está buscando. Y cuando estaba escribiendo ahí, y la palabra vino, dijo, y Pedro le hizo seña a otros, dígame, le hizo seña a otros. Y lo llamó, dígame, lo llamó. Y le comenzó a compartir lo que tenía. Y cuando me vino esa palabra, el Señor me decía, esos pescadores eran igual de pescador de Pedro. Pero había una diferencia, que esos pescadores no tenían lo que Pedro ahora tenía. Y mientras estaba ahí, el Señor me decía que iba a venir señal, dime, viene señal de multiplicación. Digo, amigo, va a venir señal de que la palabra ya fue soltada sobre nuestra barca. ¿Cuánto dicen amén? Digo, amigo, viene señal sobre mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor me decía, pastora, que hay una señal que va a comenzar a activarse en tu ministerio, en lo que Dios puso. Y el Señor me decía, hay muchas mujeres que saben danzar lo mismo que vos tenés, lo mismo que vos sabés, pero no tienen lo que vos tenés. Y el Señor me decía, va a haber señal, que va a haber conexiones, que va a tener que comenzar a impartir sobre mucha gente que lo que Dios puso sobre tu vida. Y el Señor me decía, dile que va a haber señal, que va a haber gente que le va a comenzar a buscar, porque va a ser grande lo que Dios puso sobre tu vida. Pero eso grande va a tener que comenzar a multiplicarlo. Por eso va a haber una demanda. Vas a encontrar mucha gente que sabe danzar, sabe hacer los pasos que vos sabés, pero no tienen lo que Dios depositó sobre tu vida, que es la palabra que trae multiplicación, que trae aumento. El Señor me decía eso, que Dios va a traer multiplicación. Pero dígame, el Señor me decía, va a haber señal, va a haber señal. Diga conmigo, va a haber señal, va a haber señal. Pedro estaba vacío, pero ahora Jesús estaba en la barca y el Señor soltó una palabra. Dimos, no importa cómo llegaste, si hay una palabra que me está buscando, esa palabra va a comenzar a producir, va a comenzar a producir. ¿Cuánto dicen amén? Por eso digo, mío, Señor, dame esa palabra. Dame esa palabra, que esa palabra va a comenzar a multiplicar mi barca. Vamos, levante su mano, levante su mano. Que esa palabra va a comenzar a multiplicar lo que Dios depositó. ¿Cuánto dicen amén? Por eso el Señor me decía, Hugo, que la palabra se está soltando sobre tu vida. Esa palabra que se está soltando va a comenzar a traer multiplicación sobre tu trabajo, sobre lo que Dios depositó sobre tu vida. Y Dios comenzó a ver tu corazón en este tiempo. Y tu corazón se quiso entristecer, se quiso angustiar, porque había situaciones que no salían. Es que fue en el momento que así Dios se encontró con Pedro. Pedro venía viviendo un mal tiempo en su negocio. Yo no sé cómo está vos en tu negocio, pero el Señor me decía, así como Pedro se encontraba en un mal tiempo porque las cosas no le salían, pero una palabra, cuando Jesús entró en la barca, todo comenzó a cambiar. Por eso Dios va a comenzar a soltar lo que venís anhelando, lo que venís deseando. Dios está a punto de soltarlo, porque va a ser grande lo que el Padre va a hacer con tu vida. Por eso que en tu corazón no se desanime, porque ya Dios soltó la palabra y esa palabra va a comenzar a producir. Y lo que no podías ver en tu trabajo, lo que la producción que vos no podías ver, la vas a comenzar a ver. Vas a comenzar a ver la cosecha y vas a entender, esta es la palabra que Dios a mí me habló, esta es la palabra que a mí me estaba siguiendo, y hoy yo estoy viendo la multiplicación de esa palabra. ¿Cuánto dicen amén? Es que la palabra te está buscando para bendecirte. No, diga amigo, la palabra me está buscando para poder bendecirme, para que se pueda cumplir lo que Dios tiene para con nosotros. Es que la palabra te está buscando. ¿Cuánto dicen amén? Es que yo le conté que hace 2 semanas mi patrón había ido a mi casa y estuvimos 3 horas trabajando. ¿Cuántos se acuerdan? Estuvimos ahí hablando y yo en esa charla yo le decía, yo sé que Dios preparó este tiempo, Dios te está usando para que lo que Él me prometió se pueda cumplir.
Aunque por ahí uno pueda entender, pero yo sé lo que viví en todos estos años en el trabajo, en el oficio que yo estaba viviendo, y yo sé que Dios te va a usar para poder soltar lo que Dios tiene para mi vida, porque ya Dios me había hablado. En esa charla hablamos un montón de cosas, pero a los días, dime a los días, es que la palabra se te está buscando para poder bendecirte. El día viernes salgo 5 menos 10, me llama, digo, bueno, acá me va a pagar. Y cuando me va a pagar dice, vení para afuera. Digo, me sacó. Me dijo, vení, tomá, y me pone la llave de un auto ahí. Me dice, yo no lo voy a usar, ¿lo querés usar vos? Pues se va a quedar ahí. Dice, toma, te lo doy para que lo puedas. Bueno, ahí, ni lento ni perezoso, porque ya Dios me había hablado. Yo ya tenía la palabra que Dios le iba a soltar. El Señor me había mostrado un sueño, que había un evento grande y el Señor me decía, acá está tu auto. ¿Cuántos se acuerdan que el pastor dijo en la escuela? Ya Dios me había dado, ya Dios había soltado la palabra me andaba buscando. Yo no tuve la necesidad de andar buscando. Me dijo, toma la llave. Le digo, bueno, lo voy a asegurar. Porque cuando la palabra se suelta, uno tiene que aferrarla bien, no tiene que soltar. Fui y la aseguré ahí, asegurado en 900.000 pesos el auto. Pero yo no tenía nada, estaba como Pedro. Estaba vacía la barca. ¿Cuántos dicen amén? Es que cuando la palabra comienza a soltar, se comienza a multiplicar. ¿Cuántos lo creen? Pero 10 minutos después, cuando fui a cobrar, me dijo, Tomás, porque a partir de esta semana tu sueldo va a cambiar. Porque hasta ahora eran promesas de que vos eras encargado, ahora se va a ver la realidad. Y el sueldo se comenzó a aumentar un 50% más de lo que estaba ganando. Apláudele con ganas y le va a pedir al Señor. Siete meses llevo en ese trabajo. Dios mío, Dios está produciendo, Dios está produciendo. Y hoy a las 4 me dijo, hacé bajar a todos. Tuvimos ahí una charla ahí, nos corrigió ahí un poco a algunos. Y dijo, a partir de ahora, él no va a ser el encargado, va a ser mi mano derecha. Ahí está Brian de testigo ahí. A partir de ahora él va a manejar la economía, si yo no estoy va a estar él. Dice, porque él se va este año y el año que viene va a ser dueño de la fábrica. Digo, Señor, pero yo no estoy acostumbrado para algo tan grande. Pedro estaba acostumbrado a pescar, pero no a una pesca milagrosa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, Dios mío, la palabra está produciendo algo grande, algo grande, algo grande. Por eso Dios está preparando nuestra vida, porque vamos a comenzar a levantar nuestra cosecha, pero vamos a tener que llamar a alguien porque va a ser tan pesado lo que Dios va a soltar sobre nuestra vida. Por eso las palabras que se están soltando se están cumpliendo de una manera acelerada sobre nuestra vida. Por eso prepárese, porque Dios está buscando a alguien que pueda tomar la palabra y que pueda haber cumplimiento. Por eso se comienza a expandir tu negocio, se comienza a expandir tu llamado. Dios va a comenzar a provocar que esa palabra que ya Dios soltó comience a provocar algo grande sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y yo digo al Señor, Señor, es muy fuerte. Para mí muy fuerte. Yo le soy sincero, para mí muy fuerte. Y el Señor me hizo recordar una vez que me tocaba predicar, era un domingo. Y usted sabe que los domingos son más, no sé si será más pesado, o capaz que yo soy el complicado. Pero a mí no se me hace fácil traer un mensaje. Y tengo mis complejos. Y hace unos cuantos años atrás estaba ahí sentado delante y tenía que predicar. Y había orado y no había escrito nada. Y mientras estaba ahí oía la voz de Satanás que me decía, vas a pasar vergüenza. Mira, hasta la pastora ahí, vas a pasar vergüenza. Anda a decirle que no vas a predicar. Y yo miraba el reloj y faltaban 5 minutos. Y estaban que subía y no subía. Digo, no, y yo digo, no voy a predicar. Sentía tanta vergüenza, sentía que iba a pasar vergüenza. Pero cuando subí ese día, entendí que algo se iba a romper y el Señor me permitió que ese día, cuando subí, comencé a entregar una simple palabra que era tan sencilla, pero el Señor puso palabra en mi boca y comencé a entregar palabras proféticas en ese día. Y para mí fue una de mis mejores prédicas y entendí que la única forma de poder quebrar con la escasez, la única forma de poder quebrar con la limitación, la única forma de poder quebrar con todo lo que el infierno quiera traer sobre nuestra vida es su palabra. Dime, su palabra. Por eso es su palabra es la que va a abrir camino.
año. Es su palabra la que va a soltar la cosecha que estamos esperando. ¿Cuánto dicen amén? Por eso levante su mano y dijo el Señor, así como la lluvia cae desde el cielo, así es mi palabra. La palabra viene de lo alto, viene de los cielos. Ya la palabra está descendiendo sobre nuestras vidas. Así como usted hoy vio que se largó la lluvia, el Señor le está diciendo así está viniendo mi palabra, así ya está siendo soltada. Así como hoy la lluvia te mojó, así como hoy la lluvia te empapó, así como hoy la lluvia pudo hacer algo sobre tu vida, así mi palabra va a hacer que te va a empapar, te va a empoderar y te va a levantar de una manera poderosa. Y lo que no creía que iba a acontecer sobre tu casa, va a acontecer sobre tu ministerio. Yo no creía que algo va a acontecer sobre mi vida, pero vino su palabra, vino su palabra sobre mi vida. Y hoy le vengo a predicar su palabra. No es otra cosa que su palabra la que produce milagros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios mío, viene gran cantidad. Viene gran cantidad. Y cuando comenzamos este año, el día 31 que tuvimos en la casa de Gaby compartiendo ahí, Dios nos habló fuertemente y Dios me había dicho que me iba a dar la posibilidad de entregar una palabra profética a mi esposo una semana antes. Y en ese día se soltó algo extraordinario que comenzamos a ser quebrantados. Y Dios estaba quebrando algo poderoso. Y el Señor me comienza a hablar y me decía, este año se quiebran las limitaciones, todo lo que se quiso interponer, todo lo que se opusieron para que no pueda crecer, para que no pueda avanzar, todo lo que se generó en el mundo espiritual, este año se quiebra y van a comenzar a avanzar, van a comenzar a crecer. Y comenzamos a tomar esa palabra se la convertí en mi esposa, que no la podía ni hablar. Me decía, ¿qué dijiste? No sé, yo estaba re llorando, que no se me entendía nada. Pero la palabra se había soltado ahí. El Señor me hizo recordar ese día. Y ese día Dios me dio la posibilidad de entregar una palabra a un matrimonio que fue sobre Ernesto y sobre Maricel. Y el Señor me decía que iba a comenzar a haber un nuevo tiempo sobre ellos, pero que ellos iban a comenzar a ver a su hija siendo levantada de una manera extraordinaria. Y el otro día cuando el profeta le estaba profetizando a Cande, no me había acordado de la palabra, pero mientras hoy estaba adorando, el Señor me decía, ahora háblele a ella. Y dígale que se prepare porque la abundancia de palabra que Dios está poniendo sobre tu corazón va a ser grande, que esa palabra va a abrir camino, que la gente va a comenzar a desear de tener lo que vos tenés, porque la palabra que Dios puso en tu corazón va a generar rompimiento. Por eso Dios está quebrando limitaciones en tu corazón, porque va a haber abundancia de palabras, va a haber abundancia de palabras que cada vez que uno se quiera limitar, Dios va a traerte a memoria y va a decir, no, es mi palabra la que está produciendo, no vas a ser vos, sino que es mi palabra la que va a generar los milagros, que va a ser mi palabra la que va a traer gozo en tu casa, que va a ser mi palabra la que va a producir cambios sobre esta nueva generación. Diga, levante su mano ahí. No sé, pero yo siento que su palabra me está abrazando fuerte. Y Pedro, cuando se sintió en la barca ahí, dice que él comenzó a ver ese milagro, comenzó a ver lo que estaba aconteciendo. Y dice que cuando vio todo ese milagro, soltó todo y se postró delante de Jesús y lo adoró. Comenzó a honrar al Señor, dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. Es que todo comenzó a cambiar desde el momento que Jesús comenzó a entrar en esa barca, porque cuando Jesús la vio que estaba vacía. Pero cuando Jesús entró en esa barca, lo primero que hizo, antes de llenar esa barca de peces, dígame qué es. Antes de que esa barca se llene de peces, antes que esa barca se comience a hundir, esa barca se comenzó a llenar de su presencia. Porque en el momento que Jesús subió en esa barca, su presencia comenzó a multiplicarse en ese lugar. Y fue tanta su presencia que los peces quisieron ir a donde estaba Jesús. Los peces fueron ahí no porque Pedro tiró la red, los peces fueron ahí porque Jesús estaba ahí. Porque fue el mismo quien creó los peces. Fue el mismo que dijo que las aguas comiencen a producir los peces. Fue el mismo que le dijo a la tierra que comience a producir. Por eso cuando él subió a esa barca y comenzó a hablar, los peces se comenzaron a mover. Por eso del momento que Jesús entró en tu corazón, las bendiciones comenzaron a seguirte, las bendiciones comenzaron a buscarte. Yo podía recordar ese día que entré por primera vez a la iglesia y estaba vacío, no había nada, pero la palabra comenzó a venir sobre mi vida y Dios comenzó a producir vida sobre mi corazón. Y Dios comenzó a producir gozo sobre mi espíritu. Y por eso yo creo que en este día esa palabra va a comenzar a producir vida en tu espíritu en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Y dice que después Simón dejó todo y lo siguió a él. Por eso levante su mano ahí.
y comienza a adorar. Diga conmigo, Señor, ¿dónde está mi palabra? Yo quiero esa palabra que comienza a producir dentro de mi corazón. Hay una palabra que me anda buscando en esta noche. Hay una palabra que está produciendo multiplicación. Vamos, comienza a adorar en esta noche. Roba para acá, turumán, derebe preso para acá. Rebe preso, rumanda, alaba praso. Y mientras estaba trabajando, venía su palabra, su palabra, su palabra. Y era abundante. Digo, Señor, comienza a abundar tu palabra. Sí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Porque cuando Satanás sabía de que iba a venir tiempo abundante sobre esta tierra, él se quiso interponer y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Lo que Jesús le estaba diciendo, yo no voy a vivir por los dones, por lo que Dios puso sobre mi vida, yo voy a vivir por lo que Dios hable. Por eso vi la abundancia de palabra para este ministerio y va a comenzar a multiplicarse de una manera sobrenatural. Roba para acá, turumán, derebe preso, roba para acá. Vamos, adora al Señor, adora al Señor. Que cuando Simón comenzó a ver esa multiplicación, se postró delante de Jesús y lo comenzó a adorar. Dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Roba prasa, turumán, derebe preso, romanda lava praso. Por eso la palabra me anda buscando, me anda buscando. Pablo, la palabra te anda buscando, te anda buscando. Es la palabra la que va a producir bendición sobre tu casa. Es la palabra la que va a producir los recursos que estás necesitando. Por eso la palabra te anda buscando para que se pueda cumplir lo que ya Dios predestinó sobre tu vida. Por eso hoy te sentí frustrado, te sentí con un montón de luchas. Porque estás esquivando la palabra, pero hoy nuevamente Dios te viene a hablar. Y esa palabra te viene buscando. Y cuando abrazas esa palabra, yo creo que lo que Dios va a hacer con vos va a ser rápido, lo va a hacer rápido, lo va a hacer aceleradamente. Porque no va a haber otra cosa que estar conectado con su palabra. Por eso la palabra te anda buscando, no te desenfoques porque la palabra te anda buscando. Cuando entendés que la palabra te anda buscando, ya no te hace problemas por lo que estás viviendo en tu casa. Porque como ese centurión, él sabía que tenía un problema en su casa, pero fue en busca de una palabra. Él sabía que la única manera de que ese criado se sane, que la única manera que ese hombre sea libre de todo tormento, es que una palabra llegara a su casa y se fuera todos los cambios. Podríamos nombrar un montón de historias de que Jesús soltó una palabra sobre la casa de Jairo y su hija fue sanada, fue levantada. Podemos nombrar un montón de historias donde la palabra comenzó a golpear a una persona y una familia y comenzó a ser transformada. Por eso hay mucha gente en esta noche que se estaba desconectando de su palabra. Por eso las frustraciones, por eso los problemas. Así Jesús encontró a Simón en un mal día, en un mal de pérdidas, en un día donde no había visto ganancia, pero cuando se encontró con la palabra comenzó a ver bendiciones sobre su casa. Por eso hoy yo vengo a orar, a decirle, Señor, que la palabra llegue sobre su vida, que la palabra comience a producir en su corazón. Por eso adora al Señor, adora a Dios. Vamos, póngase de pie en este momento. Tú eres lo que necesito.